un gusto, una alegría poder encontrarnos el día de hoy en un nuevo diálogo de mujeres haciendo teología. Mi nombre es María José, les saludo desde Chile, de Santiago, y tengo hoy día la alegría de poder acompañar y acompañarnos en este diálogo. Somos mujeres de distintos países, realidades, vocaciones, edades. Nos unimos para hacer teología en comunidad, para sentipensar la fe y la vida. Lo importante es valorar nuestras experiencias de vida cotidianas. Muchas veces en ellas, Dios que es madre, Dios madre, padre, nos hablan esas experiencias en lo cotidiano, en el día a día. Hacer teología también es reflexionar sobre la presencia de Dios Madre Padre en lo cotidiano, en lo sencillo, que muchas veces está lleno de una profundidad maravillosa para dialogar, para conversar entre nosotras como mujeres. Ahora, para iniciar, de modo de poder ganarnos en este espíritu, que la Rúa nos ayude, ¿cierto? Vamos a escuchar una parte de un canto, ¿cierto? Para poder que con nuestros oídos, con nuestro corazón y nuestra alma, escuchemos este canto, y ya después va a venir la presentación y las palabras, ¿cierto?, de Violeta. Después de ello vamos a tener la pequeña explicación de este diálogo en grupo y ahí volvemos a nutrirnos nuevamente. Así que para empezar ya en este espíritu de oración que nos ayude a escuchar a Violeta, vamos a escuchar una parte de este canto que nos habla precisamente de la Rúa. Ruá, Ruá, aliento de Dios en nosotras. Ruá, Ruá, Espíritu de nuestro Dios. Ruá, Ruá, aliento de Dios en nosotras. Ruá, Ruá, Espíritu de nuestro Dios. Espíritu de Dios en nosotras, derriba los muros antiguos, construye una nueva creación, levanta la ciudad de Dios. Ruá, Ruá, aliento de Dios en nosotras. Ruá, Ruá, Espíritu de nuestro Dios. No tiemblen tus huesos, yo seré tu fuerza, haré fecundo lo estéril, los lisiados danzarán. Ruá, Ruá, aliento de Dios en nosotras. Ruá, Ruá, Espíritu de nuestro Dios. Tu fuerza sobreabundará en la humilde pequeñez de la raíz de una flor, al sabio corazón anciano. Ruá, Ruá, aliento de Dios en nosotras. Ruá, Ruá, Espíritu de nuestro Dios. Nuestros mayores verán visiones y los jóvenes tendrán sus sueños. Las mujeres profetizarán y al frente irán los pequeños. Ruá, Ruá, aliento de Dios en nosotras. Ruá, Ruá, Espíritu de nuestro Dios. Sabiduría encarnada en Jesús, gracia que recrea de nuevo, fuego que prende la historia, en el centro y en los márgenes. Ruá, aliento de Dios en nosotras. Ruá, Ruá, Espíritu de nuestro
Rúa, Rúa, aliento de Dios en nosotras. Rúa, Rúa, espíritu de nuestro Dios. Con esta parte entonces de este canto continuamos con nuestro encuentro. Ahora viene presentar a quien nos va a acompañar, nos va a ayudar en este discernir comunitario, que es nuestra hermana, la doctora Violeta Rocha. Violeta es nicaragüense, es licenciada de la Universidad Evangélica Nicaragüense, Dr. Martin Luther King de Nicaragua, posgraduada en Género y Administración Educativa de la Universidad Centroamericana de Nicaragua, UCA. Posee una maestría del Instituto Protestante de Francia, doctora en estudios latinoamericanos con énfasis en pensamiento latinoamericano de la Universidad Nacional de Costa Rica. Fue rectora y docente de la Universidad Bíblica Latinoamericana, colaboradora como docente en distintos seminarios y universidades, así como en la Bíblica Virtual, líder de formación, lideresa de formación en la Red Cristiana Continental por la Paz. Autora del libro El tejido de la Biblia y la vida, una relectura con perspectiva de género. Entonces ahora nuestra hermana Violeta tendrá aproximadamente 30 minutos para ayudarnos, para nutrirnos con su experiencia en este diálogo. Después nos vamos a ir a trabajo en grupos. Cualquier pregunta, comentario la pueden hacer en el grupo o la guardan para el posterior plenario que tendremos. Así que, Violeta, bienvenida y adelante con tu exposición y con este fruto, ¿cierto?, que nos vas a entregar hoy día. Gracias. Muchas gracias, María José. Gracias a todas por estar acá. Y me pareció ver el nombre de Néstor Medina. No sé si él está ahí o si alguien está con su, a través de él en vía Zoom. He estado pensando en este compartir, sobre todo desde el tema de la experiencia y de el caminar teológico, el quehacer teológico. Y siempre me gusta utilizar esa metáfora del camino, porque además de que la vida es eso, una diversidad de caminos, a veces estrechos, otras veces una inmensa avenida, y así lo veo hoy, una inmensa avenida donde vamos muchas mujeres y también algunos compañeros que tienen el coraje de unirse. Así veo hacer una mirada hacia atrás. Es indudable que para hablar del quehacer teológico hay que hablar no solamente de vocación. Yo creo que sí, la vocación es muy importante, tanto para la teología como para el trabajo pastoral, para el trabajo docente. Pero los contextos son los que determinan qué ruta vas a seguir y qué camino vas a seguir. Y yo no puedo olvidar el contexto nicaragüense. En la década de los 80, pues yo hacía otra cosa totalmente distinta a lo que he hecho ahora, ya casi 30, 35 años de este caminar. Y es ese contexto de guerra civil después de 1979, donde las iglesias se ven de alguna manera obligadas a ver un poco de manera más profundamente el trabajo de las mujeres en ellas. Los hombres en el servicio militar o fuera del país o algunas veces en la posición contraria al gobierno de la época, van dejando iglesias rotas, no solamente por la ausencia de hombres y muchas veces de jóvenes, sino porque las iglesias siempre están frente al dilema cómo reaccionar ante distintas situaciones. Y generalmente la iglesia dice, no estoy preparada, nunca he estado preparada ni para la irrupción de las mujeres y su liderazgo y su plena participación en la iglesia, como dice Wanda Deifel, una pastora luterana, la plena ciudadanía de las mujeres a nivel eclesial.
Tampoco dice estar preparada para los desafíos que presenta la diversidad sexual hoy en día o los temas de paz, que parecen estar de alguna manera presentes, pero no están asumidos con todo el compromiso, porque siempre responde o respondemos, no estamos listos para ese salto. Y eso ocurre ya a finales de los 80, cuando mujeres tienen que hacerse cargo no solamente de las clases de la escuela dominical. Yo soy de tradición, de la tradición de la Iglesia del Nazareno, muy ligada a toda la teología wesleyana y alguna otra más, sino que además de la escuela dominical, pues hay que asumir algunos retos que han sido, o espacios que han sido dejados vacíos, pero eso no solamente ocurre en mi iglesia, sino en varias. El tema de la guerra, de alguna manera, fue el espacio en el cual yo hice la decisión de hacer los estudios de teología. Y también, interesantemente, recordaba que en una participación de casi 500 pastores con el doctor Jorge Pixley, biblista norteamericano nicaragüense, uno de los teólogos de la liberación, en un gran evento durante la Semana Santa, casi en estos días, hablaba sobre la resurrección de Jesús y habló de la preponderancia del cuerpo, es decir, la resurrección y el cuerpo, ese cuerpo que también pide que le den de comer, pero ese cuerpo que también dice, toca en mis manos, toca mi costado, que quiere ser tocado, expuesto, y ese cuerpo que quiere pasar un tiempo de comunidad con los suyos antes de ascender. Esa materialidad del cuerpo que apuntaba Jorge Pixley y de alguna manera un poco irónica, desafiante, nunca pensé que décadas después iba a ser uno de los temas que he asumido como teóloga feminista y como biblista, con el tema de la materialidad del cuerpo, el cuerpo, las mujeres, la corporalidad. Es así que el contexto sí determina las opciones que tú tomas en la vida. Y si además el contexto te ayuda a determinar tu vocación de acompañar a las personas, de enseñar, que es lo que he hecho la mayor parte del tiempo, te das cuenta de que ese camino que se presenta delante de ti, en el cual hemos caminado muchas mujeres, te da la oportunidad también de redescubrirte a ti misma más de una vez, de sorprenderte y a la vez de sentirte sin ganas a veces de continuar. Ahora, en ese tiempo no solamente el tema del contexto, las marchas por la paz a las fronteras que hacíamos con algunas representantes de iglesias y otras organizaciones, el tema de la familia, vengo de una familia compuesta principalmente por mujeres y mujeres fuertes, mis ancestras que ahora ya no están, que las reconozco como tales, mi madre, mi abuela, mi hermana. Y luego mi hija, juntamente con la guerra civil, se da también la experiencia del divorcio en esa iglesia donde me casé con el padre de mi hija, que es precisamente el pastor que nos casó, el que me va a dar todo el apoyo para el trámite y el proceso del divorcio, lo que no dejó de traer algunas quejas y algunas inconformidades. Con un liderazgo de años, siendo maestra de adultos de 15, 17, 18, 20 años, era maestra de adultos. Más de una vez una mujer mucho mayor que yo se acercó para decirme que su marido la violentaba. De esas cosas que no se hablaban ni con el pastor, ni que la mujer que se acercó la primera vez podía hablar con sus hijos.
Es decir, mi experiencia está tocada por esas realidades de otras mujeres, pero también por las realidades familiares. Y de una iglesia que me reconocía el liderazgo a nivel local, pero a nivel también nacional, porque trabajé mucho tiempo con la juventud a nivel del territorio en tiempos de guerra también, visitando a los jóvenes en las iglesias. Esa iglesia que me reconoció en un momento también cuestionó cómo una mujer divorciada podía predicar un día de la madre, por ejemplo. Pero todas esas experiencias van también determinando más aún por dónde quieres ir. He recibido de esta iglesia local ese reconocimiento, también en algún momento esas dificultades, porque son las tensiones que viven nuestras iglesias, tal vez ahora, algunas menos, otras seguirán igual, u otras con el crecimiento del fundamentalismo se han vuelto todavía más cerradas. Yo puedo decir que a este momento cuento con una iglesia que me ha apoyado, me ha aceptado con mi manera de pensar, mi manera de hacer teología, y siempre que me piden un apoyo en lo que concierne a la enseñanza, a la predicación o alguna otra cosa, yo lo hago con mucho gusto. Todas pasamos en este caminar teológico, mientras más vas leyendo, más te vas formando, vas pasando también por las grandes preguntas que te conllevan a las grandes rupturas de lo que antes creías y vivías y asegurabas al 100% lo que ahora te provoca más que todo preguntas y muchas inquietudes. Y eso también reafirmó que en la teología, en el quehacer teológico, no solamente el contexto, lo familiar, sino también el cuestionamiento es parte de ese caminar teológico. No puedo decir que hasta dónde he llegado, y ahora que escuchaba, bueno, lo escucho varias veces cuando leen para una presentación mi currículum, que apenas, digamos, presenta todo eso que llamamos académico, ¿no? Pero que no cuenta todo lo que hay detrás. La licenciatura, la maestría asumida en Francia, por la solidaridad también de otras mujeres que recomendaron que tuviera esa beca, y a una ciudad y a un país como es Francia, salir con mi hija de 11 años con una beca para una persona, asumir ese riesgo para una maestría de un año completo, con algunas lecciones de francés previas y decir sí, ahí voy. Y bueno, la solidaridad no faltó, por eso yo no puedo decir que este camino lo he hecho sola, sin el acompañamiento de algunas mujeres. Incluso las que tal vez tuvieron alguna crítica o no les pareció, también eso ayudó. Y tampoco puedo negar que ese caminar no habría sido posible sin las otras mujeres en mi vida. Y es así que, bueno, el trabajo como profesora, pero también como decana en la Facultad de Teología en Managua, a quien tengo en un especial cariño, fueron 15 años de trabajo ahí, lo que es la Universidad Evangélica, pero sobre todo la Facultad Evangélica, el caminar con otras mujeres teólogas y la producción de ideas en colectivo, crear, por ejemplo, un programa de teología desde las mujeres, cuando todavía era más usual escuchar esto de las mujeres o de las mujeres, y que aún no se había problematizado como se ha hecho ya desde hace algunos años, y hoy si hablamos de teología feminista o teología desde las mujeres, porque detrás está toda la discusión de la teología humanista, como podríamos decir en una manera sencilla de pronunciarlo, y lo que es la teología feminista.
la creación hace décadas atrás de ese programa que hoy todavía perdura con la conducción de otras compañeras. La creación de una cátedra de teología de la mujer que cumplió 25 años hace poco, me recordaban eso. Y cuando vas tomando conciencia de ese camino donde está lleno de muchas incertidumbres, porque la educación y la educación teológica también se da desde la incertidumbre, no desde las seguridades ni de las afirmaciones, sobre todo porque estás produciendo y sobre todo en un contexto que a veces no quiere ser renovado. Recuerdo que en la década de los 90 y ya casi a finales, en una de estas actividades académicas grandes, me pidieron hablar sobre la situación de las mujeres en Centroamérica. Siempre los títulos a veces son muy grandes para algunas charlas, ¿verdad? A veces en la realidad más inmediata nos inunda y nos invade y luego pues la realidad de todas las mujeres centroamericanas. Y recuerdo escuchando a la hermana que hacía la introducción ahora, que hablaba de Dios Padre y Madre, que hablaba yo de las imágenes femeninas de Dios, y un personaje masculino que ha tenido una trayectoria también bastante conocida en el país después y antes, me dijo que públicamente ante casi 200 personas que yo estaba poniéndole un sostén a Dios, un brasier, un top, ¿no? Esas cosas que más de una vez te dicen o te quieren señalar cuál es realmente tu lugar, no solamente como mujer, sino en la teología. Porque juntamente con eso está la idea de que a ti te falta marido y entonces estás con esas ideas. Hace tiempo que pasó eso, pero también ocurre en las realidades más cercanas, tal vez a veces de una forma más sutil, con tu reflexión teológica, con tu manera de plantear tus clases, con la manera en que vas animando los procesos de producción colectiva y de pensamiento crítico, que esa tal vez es una de las tareas con las cuales me he identificado más, intentando llevar esto juntamente con el acompañamiento a las y las personas que están llevando algunos cursos conmigo. Y por supuesto, este caminar teológico también me ha llevado a algunos lugares que podríamos llamar de poder, a una decanatura en la Facultad de Teología, pero aún siendo docentes es un lugar de poder. Solamente hay que ver los espacios en los cuales nos ubicamos frente a las personas, y como en las iglesias, y la separación del altar con el resto de la comunidad. Es así que fui decana aquí en Nicaragua en la facultad y luego rectora por 2 periodos de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Esos espacios que te hacen pensar que podría haber un liderazgo distinto desde las mujeres. Y un liderazgo que también enfrenta muchas dificultades. Por un lado, por las cosas que arrastramos después de tanto tiempo de aprender de alguna forma ciertas conductas o patrones. Y por otro lado, la tensión que existe entre lo que quieres hacer, lo que quieres que sea nuevo y lo que en realidad se puede lograr. En algún momento de todos estos espacios donde la administración, y yo me imagino que hay muchas mujeres acá que también tienen que hacer esto, por ejemplo las pastoras, además de preparar la predicación y los estudios bíblicos y atender a la comunidad, pues también
tienen que saber administración. El reto más grande es encontrar ese punto de equilibrio entre lo que tienes que hacer y que amerita una mirada administrativa, tratar con las personas, seguir los protocolos, las normas establecidas y por otro lado estar cercana a la gente. Y yo creo que aquí reside uno de los temas que son importantes cuando hablamos del quehacer teológico de las mujeres. Y no solamente porque algunas tengan, además de eso, las responsabilidades familiares en la casa y la doble o triple jornada, sino porque por un lado está ese deseo de que la creatividad esté siempre fluyendo, de contribuir en algo. No lo tienes todo, pero cuando trabajas con otras personas, las posibilidades se aumentan, porque las ideas pueden ser mejoradas y también enfocadas con mayor frescura que la tuya, y por otro tienes que cumplir algunas tareas que por lo rutinario y lo cotidiano entran a veces en esa tensión con la creatividad. Algo que estoy segura, y lo he dicho ya antes, me ayudó tanto en la administración de la Facultad de Teología de Managua como en la rectoría de la Universidad Bíblica, fue el estar en contacto con los estudiantes. Siempre pedí dar clases. Y probablemente, pues, eso podría verse de muchas maneras para algunas personas, pero yo no entiendo otra forma de ser de alguna manera coherentes con lo que amas, con lo que haces, si no estás en contacto con la gente. Y ese mismo contacto con la gente también te trae algunas dificultades, porque por más que avancemos en nuestra manera de pensar y te vas convirtiendo cada día a una mente mucho más abierta, sigues teniendo emociones y sentimientos. Entonces, una de las cosas con las cuales generalmente lidiamos en estos lugares donde estamos las mujeres que hemos hecho y seguimos haciendo teología es cuidar el corazón. Y eso pareciera una banalidad, pero no lo es. Porque si entendemos el corazón también, de dónde se sale y nutre el pensamiento, la convicción, no solamente los sentimientos o sentimentalismo, sino también la racionalidad. Creo que Sentipensante lo explica muy bien, tal como lo mencionaba la hermana al inicio. Es así que en estas controversias que enfrentas entre los liderazgos y el quehacer teológico, el estar cerca de las personas, de las mujeres, de acompañarles hasta llegar hasta el último paso, como sería culminar una tesis, entender las dificultades que tienen las personas que vienen a la educación teológica. Por ejemplo, en América Latina llegan personas con muchas situaciones difíciles y a veces con situaciones límites. Va a demandar también que tú te ocupes también de eso. Y por supuesto, la gran pregunta si así tiene que ser. Ahora, este caminar teológico, a la edad que tengo, cumplí 66 años, ahora en enero, y ahora que estoy jubilada ya desde hace 4 años que regresé a Nicaragua, me jubilé y sigo haciendo cosas como estas y otras como un curso o una asesoría en algo en particular o apoyando alguna iniciativa, etcétera, o algún movimiento o alguna red que tiene un trabajo con el cual me identifico.
ha implicado en esta etapa un saber también decir no a algunas cosas. Porque el tema de decir no es algo que en las mujeres es muy difícil. Y sobre todo cuando se argumenta esta idea de lo entendido como pastoral, de que tienes que estar disponible todo el tiempo. Y entonces, ¿cómo cumples tus deseos, tus anhelos? Los deseos personales también son importantes. La teología de la liberación, la teología feminista, crítica de la liberación, también implica un pensarse a una misma. Y aunque haya diferentes enfoques y algunas personas piensan que no te pronuncias porque no pusiste un post en el Facebook o no respondiste a una grosería en un comentario, piensas que no te pronuncias. Yo he hecho una opción por pensar más las cosas antes de reaccionar. Cuando yo miro hacia atrás, si bien no es que sea la paciencia ¿cómo decir? La paciencia como el ejemplo máximo, sí, he aprendido a no darme golpes contra la pared. Esa imagen lo ocupé un tiempo. Yo creo que también resume la vida de muchas mujeres, de muchas teólogas feministas, de muchas mujeres que hacemos teología o que pensamos, o muchas mujeres que tienen otra forma de ejercer el pastorado, a veces darse contra la pared. Y te resulta dañada. Cuando tomas conciencia de eso, puedes entonces pensar en otras formas de lidiar con algunas situaciones que no siempre son tal vez las que te den mayor satisfacción. El quehacer teológico implica una sabiduría que viene producto no solamente de la experiencia, sino de la compañía, no de estar aislada del resto. El trabajo teológico, y sobre todo en los contextos como los nuestros, implica, además de eso, resistencia. Una resistencia que en vez de ser todo el tiempo de aguante, es de generar algunas actitudes que te ayuden a lidiar de mejor forma con eso que estás recibiendo. Y hacer teología desde donde estás hoy, después de un caminar, bueno, pienso en el mío, solo es posible también nutriéndote de espacios donde lo que tú haces, lo que tú dices, lo que vives con la gente es algo que te hace sentir bien. Hace no mucho tuve la experiencia de un año de voluntariado en El Salvador, casi 2 años después de haber salido de la Universidad Bíblica. Y fue un año en una iglesia, o sea, para una teóloga regresar a una iglesia para estar un año con un programa de formación en una iglesia que tiene un caminar muy, muy particular en El Salvador, porque ha acompañado contextualmente las situaciones más complicadas. Fue un gran reto, es decir, estar con las mujeres. Como se decía aquí, las mujeres de la base, ya hace rato, no sé, no lo escucho. O sea, estar, ser una más con ellas, recibir con humildad la enseñanza
de la hermana sencilla del grupo que durante un año de formación bíblico-teológica pastoral logró hacer una predicación y vencer el miedo ante un grupo grande, donde había también gente con otro tipo de formación. Y en estos días, porque también una de las cosas que he descubierto es que en este caminar, en este peregrinaje teológico, que ha sido inmensamente ecuménico, de otra forma yo no lo hubiera podido hacerse, digo francamente, no hubiera podido hacer este peregrinaje teológico, sino es por la experiencia ecuménica diversa, no solamente con iglesias protestantes, evangélicas, pentecostales, sino con católicos, con católicas y también con personas de otras espiritualidades. Me enseñó de que hay otros saberes, así como dicen los pueblos indígenas y hablan de los otros saberes, porque estamos tan permeados por la occidentalidad que pensamos que lo que aprendemos en las universidades y en las instituciones teológicas o en el colegio donde estuvimos es lo más importante. Hay otros saberes y esos otros saberes vienen de la cotidianidad, de la persona que te cuenta una experiencia difícil y de cómo la ha logrado sobrellevar. He estado en arreglos y con esto, pues la hermana tendrá que avisarme a qué punto vamos del tiempo. En arreglos de la casa, desprendiéndome de papeles, revisando libros que ya no utilizo, mandando unos a reciclaje. Disculpa, Violeta, vamos bien en el tiempo. Yo te aviso cuando estemos más cerca. Continúa. Y otros para regalar. Me he encontrado una infinidad de cosas, guardaba toda clase de notas. Pero también pude notar cómo fue consistente en este caminar o peregrinaje ecuménico. Algunas ideas que se mantuvieron. La tesis de licenciatura tenía como título el género, un estudio de las ideas sobre el género en mujeres nazarenas. Y eso fue ya, no sé, eso fue como, no sé, a fines del 90 o del 2000 o algo así. Creo que fue en ese momento una cierta novedad. No era tampoco que digamos, cuando yo leo ahora, definitivamente hay muchas cosas que han cambiado. Sobre todo, yo he cambiado mis ideas sobre el género. Pero la segunda tesis, la de maestría, escrita en una lengua que no era la mía y que si no ha sido por la generosidad de otras mujeres que revisaron la lengua, no hubiera sido posible entregarla. Era un énfasis sobre el tema de lo pedagógico en el libro del Apocalipsis, con el enfoque también de género. Recuerdo que una autora que me impactó mucho fue Adela Yarbrough Collins, de los Estados Unidos, con un tema pionero en ese asunto. Y los últimos tiempos, por el que me gusta la literatura latinoamericana, todo ese amor por la lectura lo aprendimos de mi hermana, que ya no está con nosotros, es el tema de la corporalidad en una obra de la escritora Laura Restrepo, colombiana, en dos de sus novelas, y la teología feminista. Es decir, me alegro, me da gusto. Es más, me felicito a mí misma. A estas alturas, tiempo atrás tal vez no lo hubiera hecho, de haber tenido una consistencia en algunos temas que tienen que ver también con mi vida y que tienen que ver con la vida de muchas mujeres. Y en ese sentido,
yo siento que he recibido tanto que tal vez esa es la razón por la que cuando me piden algo doy también. Y siempre tengo en mente, o sea, independientemente que esto tal vez no le parezca a algunas expresiones de la teología feminista, porque hay varias, siempre trato de mantener esa mirada pastoral. El hecho de saber situarte también ante el destinatario, el público con el cual hablas, es sumamente importante. No podría hacerlo de otra forma. Es decir, el quehacer teológico es un quehacer en comunidad. Cuando descubres de que la acción de Dios se da en medio de la historia humana y los seres humanos guardaron todos esos acontecimientos tan significativos de Dios en el Antiguo Testamento, de Jesús y de los otros líderes y lideresas en el Nuevo Testamento, o mujeres líderes. No me gusta lideresas. Te das cuenta de que definitivamente vale la pena seguir insistiendo en que la teología se hace en comunidad y sabiendo y conociendo con quién hablas. Y si no lo conoces, dejarlo que se presente, darte la oportunidad de conocer, no de imponer. También es cierto que a veces el hacer y el quehacer teológico implica decir, es más, hasta imponer a veces una palabra, porque hay personas que no te dejan hablar ni decir tu palabra. No sé si algunas ha tenido la experiencia de que comenzó a hablar y hay alguien que comienza siempre a querer enderezar por donde quieres ir. Pero siempre saben más que tú. Y siempre lo hacen a veces con mucha arrogancia, pero otros son más sutiles, ¿verdad? Y recuerdo algunos hermanitas que realmente no era una hermanita que salía del corazón. Entonces a veces tienes que tener una palabra firme. Y otras veces una palabra más suave para poder presentar de una manera más clara, más accesible a las personas lo que quieres compartir. También como teóloga aprendí que las grandes preguntas vienen de la gente. Yo preparé mi discurso tal vez pensando en las preguntas que tenía la gente, pero no, la gente a veces tiene otras. Es como cuando preparaste un sermón y te invitaron a otra iglesia y resulta que cuando llegas, tú sabes que ese que preparaste no debes decirlo ahí. Que tienes que responder a algo que está pasando. Hermana Violeta, está siendo muy enriquecedor escucharte. Te aviso que nos quedan 5 minutos de esta primera parte, ¿cierto? Para después poder pasar a los grupos y seguir discerniendo en comunidad se hace teología, ¿cierto? De lo que tú nos aportas y después para volver a las preguntas, nuevamente que nos puedas seguir apoyando y aportando. Así que nos quedan los 5 minutos para Gracias, esta María primera Rosa. parte. Muy bien. Y por supuesto, el tema, y con esto quiero terminar. Hacer teología y teología feminista implica vencer todo tipo de prejuicio o discriminación que todavía hay en ti, porque a veces está escondida. Es más fácil verla en otras personas. Y es interesante cómo las personas cercanas a ti a veces pueden advertir en tus palabras o en una frase que utilizaste o que escribiste esos sesgos. Yo agradezco a mi hija Geraldine, que por cierto está ahí cuando me ha hecho
un llamado de atención sobre eso. Entonces sí, la teología feminista, como teólogas, hay que ocuparse de temas como la diversidad sexual, como las distintas voces que vienen en la búsqueda de la paz y de la justicia, del tema del abuso sexual, de la violencia contra las mujeres en la niñez, contra la tercera edad, de todos esos temas que todavía, como decía al inicio, la iglesia dice no estamos preparados para hablar, o que en las grandes reuniones donde se discute si se va a ordenar a una mujer que es lesbiana o un pastor que es gay, se hacen las grandes discusiones y salen los grandes tratados teológicos de un lado y del otro, olvidando la humanidad y la vocación de las personas que quieren hacer esto. Y de verdad, yo sí creo profundamente que las mujeres hemos hecho un camino significativo, pero los obstáculos son muy grandes todavía. Son obstáculos grandes a los cuales hay que aprender a nombrar. Esa es la tarea también de la teología, nombrar los obstáculos. A veces hasta con nombres y apellidos, con situaciones concretas. De otra manera es como querer obviar lo que está ahí y que impide seguir la caminata. Ha sido un placer compartir con ustedes, así que tenemos este espacio pues para los trabajos de grupo. Adelante, María José. Muchas gracias, Violeta, por este tiempo, por este compartir desde la experiencia, desde tus saberes y tus sentires y tus pensares.